Muy buenas y bienvenidas todas y todos al episodio 133 de Onda Felicidad, el episodio con el que arranca la temporada número 7 de vuestro podcast de referencia en enfermedad celíaca, dieta sin gluten y salud digestiva. Y empezamos esta temporada con un temazo: dieta sin gluten, saludable, completa, variada para nuestros peques. Y lo hacemos de la mano de una paisana mía, Tania Sánchez, dietista especializada en alimentación materno-infantil y más conocida en redes sociales como La Nutricionera. Tenéis todas las notas del podcast en la cajita de descripción. Mi nombre es Lorena Pérez, soy dietista, divulgadora y dirijo Felicidad desde el 2015 y tengo el diagnóstico de celiaquía desde 1997. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestra newsletter semanal felicidad.net para recibir información de todo tipo, rigurosa y actualizada, sobre enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten, trigo no celíaca, dieta sin gluten y salud digestiva. Entra en felicidad.net y suscríbete. Arrancamos con Tania. Tania, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Es un honor, Lore. Muchas gracias por invitarme y nerviosa estoy, de arrancar, también te lo digo. De arrancar al menos así, como que me pones de plato fuerte, no sé, o de aperitivo. De aperitivo y De de plato aperitivo, fuerte, ¿no? de todo, porque llevamos 130 y tantos episodios, hemos hablado mucho de enfermedad celíaca en todas las etapas de la vida, hemos hablado mucho de dieta sin gluten, pero nunca hemos tenido una profesional de tu perfil para hablar de la importancia que tiene que esa dieta sin gluten sea saludable, variada, equilibrada, y también una parte muy importante, que es la que tiene que ver con las emociones, ¿no? De cómo una familia gestiona todo esto, de los miedos que surgen, Mm. de cuando hay más hermanitos, hermanitas, cómo lo hago con ellos. Entonces creo que va a ser muy interesante escucharte hoy. Así que te doy las gracias porque además hemos tenido varios problemas para poder grabar, a la tercera va la vencida. Así que de verdad que mil gracias, estoy encantada de tenerte. Gracias a ti, de verdad. Ojalá pueda aportar mucho a la gente que te escucha, como me aporta a mí el podcast, ¿eh? He de decir que ya te lo dije en privado, pero es así. Bueno, pues muchísimas gracias. Ojalá resulte muy útil y además estaremos encantados de leer comentarios en redes y en todas partes y te los haré llegar. Te los haré Sí, sí, llegar y luego ya. Y por favor. también dejaré, como siempre, en las notas del podcast todos los enlaces para que tengáis bien ubicada, bien localizada a Tania, tanto en las redes como en su página web, ¿vale? Porque, bueno, pues a veces nos olvidamos de que cuando estamos comiendo estamos haciendo algo por nuestra salud. Parece que comemos porque hay que comer, pero estamos haciendo algo por nuestra salud. Y en tu caso en concreto, cuando entramos en tu perfil, vemos que eres mamá de 3, que eres Así dietista es. materno-infantil, estás especializada en ello, y yo lo primero que me pregunté es, ¿qué habrá sido antes? ¿La maternidad o la alimentación o la nutrición? Bueno, tengo que decir que la maternidad fue antes. Yo vengo de otro mundo, no sé si te resuena, yo vengo del marketing. Yo estudié publicidad y relaciones públicas en la Complutense hace muchos años ya, no me voy a remontar. Pero siempre me apasionó el mundo de la nutrición, la verdad. Casi me lo tomaba como un hobby y me gustaba, bueno, me encanta la comida, me encanta disfrutar de la comida, ¿no? Yo creo que eso también muchas veces cuando tienes tanto gusto por la comida y disfrutas, pues ayuda a que te interese, a hurgar un poco en qué estás comiendo, en cómo te sienta a veces. Y eso yo ya me hacía pues estar muy pendiente de las cosas, tener mucho interés por las cosas. Me gustaba, siempre me ha apasionado comer muchos vegetales crudos, o sea, era una cosa que desde pequeñita pues era un poco raro, ¿no? Y incluso, fíjate, una de las cosas más bonitas yo creo que me han dicho es que verme comer a veces les incitaba a comer, ¿no? A comer cosas que no les gustaba así a priori, pero al Guay. verme comer, yo creo que así a toda la familia nuestra, ¿no? O sea, como que nos ven comer con mucho disfrute. Entonces, bueno, eso hacía como que les apetecía, igual luego no les gustaba, pero como que de primeras parecía que apetecía. Entonces eso me interesó mucho siempre. Me quedé embarazada y ahí, pues como fue un boom mental, y ahí decidí bueno, que podía ser un poco más que una pasión o que un... También estaba en un momento delicado en la carrera profesional y vi posibilidades de empezar un poco a indagar y a trabajar en ello. En muy poquito tiempo me puse a trabajar, bueno, estando embarazada, me puse mucho a estudiar, a trabajar primero, como te digo, era mucho por afición, por pasión, por conocer más,
por intentar en esos momentos de embarazo, creo que le pasa a muchas personas que priorizamos muchas cosas de nuestros bebés, pero tratamos mucho ya de hacerlo durante el embarazo, ¿no? A ver cómo va a pasar después. Y primero pues empecé a cuidarme yo o a revisar mi alimentación. Creo que es una cosa bastante interesante en la parte materno-infantil, nunca hacer dieta, pero sí a revisar lo que estamos comiendo. Es un periodo en el que estamos más placenteros, en los que nos dedicamos más, en los que nos miman más, sobre todo en el primer embarazo. Luego ya si tienes más ya no es igual. Pero sí que podemos hacer una introspección mayor y ahí fue como empecé un poquito a indagar más, ¿no? Y ahí vi que había un campo pues, que no conocía, que desconocía completamente. Ya no, yo creo que todas las embarazadas tenemos el primer contacto, ¿no? Con esa seguridad alimentaria, que es un poco también, me pasa un poco como cuando hay patologías, ¿no? O sea, tienes el primer contacto con las cosas que no puedes hacer. Sin embargo, sigue habiendo muchísimas que podemos hacer y no focalizamos. Quizá, no sé si en el caso de la celiaquía pasa muchas veces, sobre todo en adultos, ¿no? Que focalizamos siempre en lo que no se puede hacer, cuando verdaderamente lo importante es todo lo que podemos hacer y todo lo que nos aporta pues, una alimentación nutritiva que no deja de tener pues, quizá algún tipo de, bueno, de hándicap de problemática viviendo en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Donde en el caso de la celiaquía, pues el pan es una base de nuestra alimentación, o en el caso de la alimentación en la embarazada, pues un montón de alimentos que quizá no cumplimos con las normas de seguridad independientemente de que no estemos embarazados, ¿no? Porque esto Exacto, pasa mucho. sí. Entonces, bueno, no sé si me estoy extendiendo demasiado en la Tú respuesta, extiéndete, si es que pero, estás en tu casa. pero vino un poco por ahí, ¿no? Claro. Por el cuidarme yo para saber cómo podía un poco empezar a trabajar la alimentación de mi peque. Ujú. Y a partir de ahí, pues me puse a estudiar muchísimo. Me saqué el TSD y casi la especialización a la vez, o sea, estaba como a la... Pero porque me estaba volando la cabeza, o sea, estaba brutalmente apasionada por lo que estaba haciendo. No es que tuviera excesivamente tiempo, pero ahora noto, después de tener tres, que tenía muchísimo tiempo, ¿no? Ahora la Entonces, diferencia, sí. sí, ahí hice un montón de cosas y bueno, tuve la suerte también de estar trabajando en su día, estaba trabajando en un club deportivo importante con el que pude tener mucho contacto con nutricionistas, en el que me formé y bueno, pude ver más ramas bueno, que eran interesantes, no era lo que yo estaba buscando, pero que me complementaban mucho la situación, ¿no? Y podía ver más allá. Entonces Es fue un poco por ahí, empecé todo por la maternidad, la verdad, me llevó ahí. mm, lo que no haga una madre, ¿verdad? O sea, desde cambiar, desde cambiar pañales, obviamente, hasta cambiar completamente su carrera profesional y dar un vuelco. También hay una cosa muy chula que has dicho, ¿no? Que la gente se animaba a comer cuando me veía disfrutar tanto de la comida. Eso es muy, muy chulo, sobre todo pues porque has convertido algo que te gusta y que es placentero en tu profesión, en tu trabajo, que ayuda a que tú estés mejor, a que tus peques estén mejor y a que tantas familias, bueno, pues vayan haciendo poquito a poco cambios para también estar todos mejor en casa. O sea, que esto es maravilloso. Sí, maravilloso y ocuposo. Ya, me imagino Sí, que mucho. es verdad. Y además es que cuando te gusta tanto, me imagino que te pasa a ti porque se te nota, cuando te gusta tanto, dedicas tanto esfuerzo, tanto mental, no solo físico, no solo temporal, sino que al final te vuelcas tanto que no sabes un poco discernir dónde está, dónde acaba, ¿no? Tu trabajo. Es un poco también lo que pasa cuando intentas hacer de tu pasión tu trabajo. Y ahí creo que se confunde. Tiene sus caras y o sea, tiene sus caras y cruz siempre, ¿no? Este tipo de pasión, ¿no? Pero sí, la verdad, o sea, creo que sigo disfrutando cada vez más, cada vez voy volcándome más en ciertos aspectos en los que ya disfrutaba en su día, ¿no? Como la cocina, como... Entonces voy conociendo caminitos de mí misma que me están llevando a otros proyectos, a otros puntos y sobre todo siempre con ese vínculo en mi familia, en mis peques, ¿no? Que son los que también me guían mucho. Entonces sí, la verdad, muy Qué contenta. chulo, qué chulo. Tienes pues tus pacientes, trabajas en consulta, tienes a tus peques que también te guían mucho y también haces una gran labor divulgativa en redes sociales, porque además compartes información que a veces son temas como más generales, ¿no? Que te hacen acercarte a campos que son muy amplios y que luego tienes que indagar, y luego hay otros temas que son muy concretos y que los resuelves muy rápidamente de manera muy eficaz. Felicidades por ello. Y ahora la gran pregunta, porque como profesionales tenemos que ser también un poco autocríticos, ¿no? ¿Cómo ves el mundo de la nutrición, de la alimentación,
del estilo de vida healthy, bueno, todas estas cosas que vemos en redes, los vídeos virales, las recetas virales, todas estas cosas. ¿Cómo lo ves? Las redes sociales en el campo de la nutrición. ¿Cuáles son las cosas buenas y los peligros con patas? Creo que a día de hoy hay mucho peligro, ¿eh? No sé si estás de acuerdo conmigo, pero me da esa infosicación, ¿no? De la que tanto hablábamos, o esa sobreinformación que tenemos. Tengo la sensación, por ejemplo, si nos vamos a un canal tipo redes sociales como es Instagram, en el que quizá estamos más concentrados, da la sensación de que Instagram es una teletienda. Llega un momento en el que solo veo, estoy hablando de nutrición, pero casi lo puedo volcar a cualquier sector. Pero en nutrición me da la sensación de que es una teletienda, donde los profesionales, ya más allá de la divulgación, están buscando siempre vender su método, su manera de adelgazar, su sistema para conseguir desinflamar. Creo que en el mundo de la alimentación, la nutrición, todo es muy personal. Incluso dentro de colectivos como los que yo puedo hablar en pediatría, como los que se puede hablar en maternidad o celiaquía, como es tu caso, todo es individual. Y nosotros podemos hacer generalidades, incluso como tú bien decías, nombrar cositas que nos afecten a todos en ese grupo, ¿no? En esa masa, que es un poco más homogénea, concretas. Pero no hay nada que pueda implicar un método concreto, o así lo veo yo. Tenemos que basarnos en la ciencia, que ahora sí que veo muchísima desinformación a través de la no ciencia, por decirlo de alguna manera, o de divagar siempre sobre si la ciencia que tiene peso es la eficaz o está financiada o no está financiada, el poner en duda, el poner... Uf, es desgastante para el usuario, la verdad. O sea, no me cabe duda de que es muy difícil para cualquier usuario interpretar quién es el que te quiere ayudar y quién es el que te quiere liar. Totalmente, es que además es tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado, porque Total. llega un momento que se pierde credibilidad en general como colectivo y como profesión, ¿no? Todos los días nos intentan colar 40.000 cosas y bueno, no es fácil lo que tú dices, ¿no? Determinar, pues sí, a esta chica me la creo, a este chico no me lo creo. Hay mucha gente queriendo ayudar y queriendo compartir mucha información y tratar, pues eso, de llegar a un colectivo que tiene necesidades, pero luego lo que tú dices. Y además hay una cosa de tu página web o de tus redes, ahora no recuerdo, que lo dice muy claramente, o sea, cada tratamiento tiene que ser individualizado, cada familia es única, aunque tenga el mismo número de miembros, las mismas patologías, los mismos horarios de trabajo, los niños con la misma edad, cada familia es única y necesita que un profesional de manera individualizada les ayude. Y sin embargo, pues vemos pues eso, el método súmate a no sé qué y en 15 días desinflámate, que también esto está muy, muy de moda. Muy Por de ejemplo, moda. claro, cuando has compartido algún contenido sobre enfermedad celíaca, que ahora nos vas a contar un poquito por qué, em, explicas que en vuestra familia llegó el diagnóstico y decidisteis fuera gluten, ¿no? Y de hecho ponías en el comentario, ¿qué habéis hecho vosotros? Contadnos un poco, porque al final toda decisión es válida y tiene que adaptarse a las necesidades de esa familia. ¿Cuáles fueron las razones que os llevaron a vosotros a tomar esa decisión y cómo fue esa adaptación al mundo sin gluten, que también pues tenía ciertas ventajas porque tú ya tenías un bagaje y un conocimiento? ¿Necesitas información sobre salud digestiva, celiaquía, SIBO, intolerancias, dietas sin gluten, sensibilidad al gluten, información rigurosa y práctica? Pon atención. El Club Felicidad es nuestro servicio mensual de información premium. Cada mes vas a tener acceso a 3 nuevos contenidos exclusivos. Webinars en directo con expertos, vídeos, guías, por supuesto recetas sin gluten que inspiran y ayudan en el día a día. Y además voy a estar yo al otro lado para ayudarte en todo lo que sea necesario. Se trata de un espacio pensado para quienes quieren aprender más y cuidar su salud de la mano de profesionales. Únete ya al Club Felicidad por 6,99 € al mes y recibe todos los meses recursos únicos actualizados para vivir la celiaquía con tranquilidad y confianza. Echa un vistazo en felicidad.net/club. Mira, arrancando el decidir el no gluten en casa, básicamente fue porque tengo 3 niños de edades similares y cortitas en el tiempo. El diagnóstico vino en el mediano, que tiene 7 años, en su momento tenía 6, o sea, el diagnóstico vino hace 4 meses, poquita cosa. Entonces, claro, yo tengo un niño de solo 3 años.
esto hacía que me era muy difícil que no hubiera una contaminación cruzada sabiendo lo que implicaba el gluten en casa. Son niños, se tocan constantemente, no se lavan las manos en el momento que se tienen que lavar las manos, comen juntos, o sea, no les voy a poner separados en una mesa, es muy complicado que ellos entre ellos no colisionen, ¿no? Y eso fue lo que nos hizo al principio ya pensar en eliminar el gluten en casa, porque nos parecía muy difícil, si no, tener que poner como trabas al niño de 3 años con respecto a su hermano, ¿no? Que además tienen mucha afinidad, se sientan juntos constantemente y era como implicar una relación diferente dentro de la armonía que teníamos en familia en la mesa, ¿no? Que es parte de una, o al menos al modo de ver, de una relación sana con la comida. Entonces empezamos a entender que con 3 años eliminábamos el gluten, poca variedad íbamos a quitar. Y iba a ser más interesante para él poder comer igual que su hermano, tocarse, relacionarse en la mesa, seguir jugando, seguir implementando pues esos juegos que hacían en la propia mesa, que en sí seguir dándole esos alimentos que le gustaban. También otra razón fue un poco ser solidarios en familia, pues que él entendiera que él era la persona que necesitaba retirarlo de su alimentación, pero que todos los demás íbamos a hacerlo porque sentíamos que podíamos hacerlo con él y podíamos hacerlo juntos, igual que hacemos otras cosas juntos. Entonces, quizá en ese sentido también fue una manera de ser solidarios, hacerlo como todo en compañía. Y luego la más económica, digamos, sería la cocina. Mi cocina es enana, o sea, tener que implicar, duplicar a lo mejor electrodomésticos. Pensamos que somos 5 en casa, que comemos bien, somos de buen comer. Entonces, eso nos suponía como no una economía fácil en casa. Y hablo yo ya no económicamente y monetariamente, porque los alimentos sin gluten, todos lo sabemos, son carísimos, ¿no? Pero más en sí por el hecho de tener pues 2 tostadores, tener que limpiar más en profundidad, espacios que no había para colocar pues todas las zonas de con gluten, sin gluten. Entonces, pues por economía familiar también nos resultó mucho más cómodo. Familias a las que atiendo que no tienen nada que ver con nosotros y que han decidido y han optado por otros caminos que me parece igual de válidos. Eso sí, sabiendo Totalmente. cómo hay que hacerlo, ¿no? Y teniendo un poco todo, siendo responsables sobre cómo lo hacemos con nuestros peques, sin Claro. problema. Al final es lo que decimos, lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionarte a ti. Ahora nada. Quizás, claro, quizás hay 1000 razones que hacen que tú estés escuchando esto y digas, pues es que yo en casa no lo veo. Lo que sí que hay que quitarle un poco el miedo a la gente de, no, es que si hago dieta sin gluten, yo sin ser celíaco me vuelvo celíaco. Es que eso no funciona así. O sea, mi chico lleva 12 años a mi lado y de momento come sin gluten en casa porque es infinitamente más cómodo para nosotros. Y también porque hacemos una alimentación muy basada en alimentos que de manera natural no contienen gluten, con lo cual no habría gran diferencia y por eso no vamos a, él no se va a hacer celíaco, no va a tener ese problema para nada, que es importante que la gente lo sepa porque además, pues una vez que tu pareja y tus chicos que no son celíacos salen de casa, pues pueden comer lo que quieran, ¿no? Claro, entonces no pasa nada, no tengamos ese miedo de, no, es que si como sin gluten o es que sin gluten está todo peor, es que ¿cómo me voy a quitar el gluten? A mí hay gente que me dice, buah, es que si yo soy celíaco me muero, porque si me quitas el pan y dices, pero es que no estamos hablando de quitar el pan, hay panes sin gluten estupendos cada vez más, pero es un poco lo que decías al principio, ponerle foco en todo lo que sí incluye una dieta sin gluten. ¿Que lo seguimos llamando dieta sin gluten? ¿Que lo podríamos llamar alimentación sin gluten? Es amplísima. Yo siempre lo digo, hay muchísimos más alimentos que de manera natural no contienen gluten que los que contienen gluten. Y en familia podemos hacer todos esa alimentación, disfrutar en la mesa sin riesgos, sin estar tenso en plan, esa miga de pan viene directa a mi plato y ya la hemos Total. liado. Son muchas las ventajas. Ahora bien, también es totalmente respetable el que quiere tener una cocina mixta sabiendo, Total. ateniéndose a las consecuencias, diciendo, vale, tengo que hacerlo de esta manera, necesito 2 tostadores, tengo que tener cuidado con el horno. Es una tensión que yo particularmente siempre los pongo así y que luego ya cada uno decida. Pero estoy segura de que tus peques no echan en falta absolutamente nada.
No, de hecho, fíjate, en la casa de los abuelos, en la que comemos más o menos una vez a la semana, al principio ellos identificaban qué iban a hacer, iban a seguir su rutina y cuando nosotros fuéramos, pues bueno, iban a variar un poco, pero iban a seguir manteniendo ellos el pan, ¿no? He de decir que todos los abuelos tenemos la suerte de que nos acompañan en todo, pero es que además son súper escrupulosos en todo, o sea, lo hacen a la máxima, pero al principio, cuando hacían ese mix, había momentos en los que no estaban seguros de que las migas estuvieran, que hubiera habido contacto, y ellos mismos empezaron a frustrar tanto que decidieron que el día que íbamos, desde por la mañana no había nada con gluten en casa, ¿no? Limpiaban todas las superficies, limpiaban todo y se olvidaban del gluten ese día. De esa manera para ellos era también, era como más económico mentalmente. Al final es una manera de quitarte sobrecarga. No deja de ser una manera de disfrutar. O nos vamos Mm. a celebrar algo fuera de casa, a un restaurante, ya nos cuesta bastante encontrar, que esa es otra, ¿no? Un sitio donde poder celebrar fuera de casa. Pero cuando vamos y nos preguntan si queremos pan sin gluten y para los demás, ¿no? Con gluten, no, todo sin gluten. ¿Qué necesidad tenemos de complicar ese momento en la mesa por un gesto de Sí. comer un poquito de pan que puedo Mm. comer todos los días cuando yo no tengo esa enfermedad, ¿no? Claro. Lo que pasa que fíjate, y esto yo lo veo muchas veces en la escuela, en el club, mucha gente te dice, es que no me entiende, es que mi familia no me entiende. Y yo siempre lo digo, es que la celiaquía no solo nos afecta a las personas que la tenemos, nuestro núcleo familiar, las personas con las que convivimos necesitan entender lo que nos pasa. Hay que tomar su tiempo para explicarle, oye, mira, esto no es una cosa de moda, esto no es que un día me ponga, es que tengo que hacerlo estricto por salud y necesitamos que ellos sean aliados y nos pongan las cosas fáciles. Mm, yo a veces cuando vas a sitios, ¿no? y lo explicas y estás en una mesa en la que hay cosas con gluten, cosas sin gluten, ya no solo estás tensa tú, que estás muy Ujú. tensa, sino que tú sabes que si tú tienes un problema y al día siguiente escribes, ¿no? a tu amiga y le dices, ayer me puse a morir, tal, también eso le va a crear un cargo de conciencia tremendo, pero a veces hasta que no pasa hay gente que le cuesta entenderlo, ¿no? Que, Ujú. ¿cómo te vas a poner mal, ¿no? Y ya no solo es ponerse mal y tener unos síntomas, sino es todo lo que implica la enfermedad celíaca, ¿no? Esa respuesta inmunológica. Es muy importante y ahí tenéis mucha suerte de ese acompañamiento. Hay una tesis doctoral de una Nutri en Oviedo, en el Hospital Universitario Central de Asturias, que estudió los hábitos de los niños celíacos. Era un grupo pequeñito, no recuerdo cuántos niños, y uno de los puntos de esa tesis identificaba los principales lugares en los que se producían transgresiones involuntarias. El número 1 eran las fiestas de cumpleaños y no recuerdo si el 4 o el 5 eran las casas de los abuelos, porque a veces no lo comprenden, les cuesta, porque son cosas tan cotidianas que puede haber esos problemas. Entonces, es una maravilla que tengáis esa suerte, ese acompañamiento y lo entiendan también. Sí, ya te digo que la parte un poco de situaciones que llevamos 4 meses y que hay cosas que todavía estamos corrigiendo, ¿no? O sea, hay momentos en los que vemos, pues, ese paño lleva ahí desde por la mañana, ay, sí, no me daba cuenta, ¿no? Pues elimino el paño. Son cosas que al final ellos como conviven con el gluten diariamente, pues evidentemente hay ciertas cositas en las que no tienen o no recaen, ¿no? Tú como ya tienes Ujú. como, digamos, el ojo hecho a ello, ¿Qué ya no remedio? solo Sí, yo, mi peque, o sí. sea, tiene un control bastante importante. Cuando fuimos la última vez a revisión, ¿no? La doctora se quedó bastante impresionada con el control que tenía y que no quería hacer ninguna pregunta. Digo, bueno, hombre, es que juega en casa, ¿no? Tiene un poco de facilidad para todo. Es verdad que yo creo que quizá un poco eso, como todo, tiene otra vez cara y cruz, porque pues, puede llegar a obsesionarse un poco con el tema. Entonces, bueno, estamos ahí trabajando para que esté un poco más relajado y que bajen esas expectativas. Pero sí que es importante que él tenga todo el contexto, porque es el que va a tener que seguir esto de por vida, ¿no? De Y por es vida. su, bueno, es parte de él, entonces tiene que Claro. tenerlo claro. Ujú. ¿Cómo se le explica a un niño? Ha llegado este diagnóstico a casa y porque yo recuerdo vagamente cómo me lo explicaron a mí, pero yo tenía 14 años. Es una Ya edad muy tenías diferente. posibilidades de entender bien. Claro, todo depende, cuando es un peque, todo depende de su edad, claramente.
Yo diría que a partir de los 9, 10 años ya puedes tener una conversación muy intensa con ellos, como fraccionada, ¿no? O sea, puedes empezar poquito a poco, ir contando un poco qué es lo que pasa, qué es lo que le está haciendo, porque a veces aparecen síntomas, otras veces no aparecen síntomas y es cuando es más complicado quizá de interpelar o de trabajar esa comunicación. Es verdad que yo creo que, al menos en los casos en los que yo he trabajado, aunque sí que se han visto científicamente otros casos, sí que suele haber síntomas en el peque, al menos en pediatría, ¿no? Entonces es más sencillo a partir de esos 9, 10 años ir fraccionando esa conversación, ir trabajándola de poquito a poco, ¿no? Desde pues, un arranque de qué es, ¿no? Y qué es lo que afecta al cuerpo, cómo puedes hacer una similitud con lo que sería una alergia, que ellos también conocen a lo mejor, o ciertas personas en el cole, peques, amigos, padres, etcétera, que puedan tener ese tipo de patologías. Entonces se pueden hacer ciertas similitudes. Yo tiro mucho de recursos tipo. Eh, Ahí me saldrá. Esta serie de televisión con la que disfrutábamos de pequeñas, Así es la vida, ¿no? Así es la Ujú. vida. Sí, la vida es Sí, así. tiro mucho la vida es así. Tiro mucho de ese tipo de recursos porque nos ayuda mucho a conocer el cuerpo humano y que ciertos fragmentos tienen de ayudar a entender cómo funciona el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí puedes ir trabajando. Cuando son más pequeños, pues yo creo que hay que desglosar un poco más la comunicación e ir haciéndola de una manera un poco más llevadera, entendiendo que al final son ciertos alimentos que nos pueden hacer daño y que esto va a estar con nosotros de por vida. Es muy similar a de los 9, lo que pasa es que hay que bajar un poquito al juego, a entender desde otro prisma. ¿Qué es esa patología? Porque a mí me está haciendo daño y a otro no, porque en muchos casos me puedo sentir especial, pero en otros me puedo sentir el diferente y eso es lo que hay que trabajar un poco. Eh, y quizá el sentirse especial es muy intenso y muy bonito en casa, sobre todo cuando somos más, ¿no? Como es mi Claro. caso, pero cuando soy el único, cuando soy el diferente, cuando estoy socializando, eso puede ser lo complicado. Entonces hay que hacer más foco ahí y más intención en esas partes. Cuando son bebés y cuando son pequeñitos, creo que es la parte más llevadera y más fácil porque es que la familia lo integre bien y ya arrancar así su alimentación. Sí, y además es que lo dicen muchas veces los pediatras, ¿no? Dicen, es que los niños a los que se les diagnostica, pues al año y medio, los 2 años, crecen siendo esa su vida, su realidad, no conocen otra, ¿no? Entonces lo tienen asumido pues una parte de yo como así y ya está. Y los demás, pues comed como os parezca, pero y además que son muy responsables en el sentido de que preguntan mucho, lo tienen todo muy controlado. Yo creo que desarrollan un sentido especial incluso para las etiquetas y Total. todas estas cosas. Es que es tremendo. En adultos, por ejemplo, a veces cuesta más y te lo dicen también los médicos. Te dicen, uff, es que una persona a la que diagnosticas con 45 años, que ha estado toda la Me vida, imagino. claro, así de repente el cambio. Y claro, no es lo mismo la vida social que tiene un niño pues como el tuyo de 7 años, ¿no? A la que tiene pues igual una persona que además tiene que comer en el trabajo, que son cosas muy importantes, pero es fundamental implicar siempre, pues eso, a nuestro entorno, que nos ayuden todo lo que puedan. En el caso de los peques, pues al final tienen ese colchón, esa protección que les dais los padres, que también si nos da tiempo hablaremos de, porque yo lo veo mucho, a veces una sobreprotección Ujú. que luego cuando crecen, bueno, a mí me pasó, o sea, yo cuando me fui a la universidad de estar muy malita en mi casa, mis padres haciéndomelo todo, a de repente estar en Madrid sola y decir, no sé freír un huevo, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces a veces te das de bruces con la realidad, acabas aprendiendo, pero bueno, lo veremos, lo veremos. Me parece muy interesante y además eso, si tenéis peques, si necesitáis peques con celiaquía o que si queréis hacer cambios en general o con otras patologías, ya sabéis, la nutricionera, que es que, Aquí es está. que eso, ahí está y además que da gusto escucharla, da gusto escucharla. Danos unas pinceladas porque pensamos que la dieta sin gluten, es decir, que el tratamiento que tiene la celiaquía, que tiene la sensibilidad, es tú quitas el gluten, cambias productos sin gluten, o sea, productos con gluten por productos sin gluten y ya está. De hecho, hay profesionales que yo soy muy fan de los profesionales sanitarios en general y he tenido la suerte de hablar con maravillosos expertos. Hay otros que no son tan expertos y que te dicen que no vengas a revisión, tú quítate el gluten y ya está. Y es que por desgracia eso no es así. ¿Cómo No. es una dieta sin gluten?
Para nuestros peques entiendo que depende muchísimo de cada peque, también de la edad, pero en general, ¿qué tiene que tener una dieta sin gluten para que sea completa, que sea saludable, que les ayude a recuperarse también cuanto antes, ¿no? De toda esa sintomatología que puede estar dando la celiaquía? Pues Esa- fíjate, una dieta equilibrada y nutricionalmente interesante para un peque con y sin gluten debería ser casi la misma, ¿no? Nos tenemos que basar en alimentos frescos y de temporada, a ser posible, priorizando vegetales. Ya está, ya casi, casi lo tenemos hecho. Es verdad que en nuestra sociedad el pan manda. Y hablo del pan, que luego evidentemente hay pues, muchísimas cosas alrededor de la harina, del trigo, etcétera, ¿no? O sea, es una base de nuestra alimentación. Vivimos y hemos nacido y crecido y durante muchísimos años la harina es una base de nuestra alimentación, harina de trigo. ¿Qué pasa? Que ahí está el kit de la cuestión de celiaquía, que vivimos en una sociedad donde eso es un eje central de nuestra alimentación y nosotros o las familias que tenemos que eliminar ese gluten de nuestra vida, vamos a perder un pilar de nuestra alimentación, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a dificultarse, porque cuando quitas un pilar de una casa, pues todo se tambalea. Entonces ahí es cuando, digamos, empiezan los problemas, no empiezas a sentirte como desubicado o esas falsas o falsos entendimientos o explicaciones cuando, ay, si yo fuera celíaco no podría, ¿no? O no podría asumirlo. No, es que sentimos que se nos va a tambalear un cimiento importante de nuestra casa. Pues tenemos que empezar a visualizar y creo que es un momento idóneo, igual que cuando estás embarazado, igual que cuando va a crecer un peque nuevo, o sea, cuando cambian cosas, los momentos de cambio son interesantes para revisar nuestra alimentación y quizá el problema es que el resto de pilares no estaban asentados y estábamos muy fijos en un pilar, ¿no? Entonces necesitamos reposicionar el resto de pilares, revisar que consumimos frutas y verduras a diario, en todas las ingestas a ser posible, que consumimos legumbres, que consumimos carnes y pescados, huevos, lácteos, etcétera, ¿no? O sea, en función de luego cada persona lo que quiere, ¿no? Pero sobre todo eso, esa base de alimentos frescos y de temporada es el pilar central. Que luego, ojo, estamos hablando de generalidades. Es verdad que luego hay patologías asociadas como morbilidades o situaciones en las que ese G también se tambalea, ¿no? Y ahí ya, pero son casos muy específicos, casos donde tenemos que trabajar muy en consulta con otros profesionales, etcétera. Cuando hablamos de generalidades, es que quizá el que nos tambalee uno de nuestros cimientos no tiene por qué ser difícil. Vamos a tirar ese tabique Mm. y abrir la cocina y disfrutar de otras posibilidades que nos da la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un poco la base. Y luego, más allá de eso, no es cambiar el pan que yo como tradicionalmente por un pan sin gluten o la pasta que yo como tradicionalmente por una pasta sin gluten. No, vamos a indagar un poco más allá en cereales que sean interesantes nutricionalmente, que nos aporten fibra, que nos aporten proteínas, porque al final, en esos cambios que ha hecho la industria un poco para igualar el pan, lo que está igualando es a un pan refinado, que es muy carente nutricionalmente, que incluso, esto, corrígeme si me equivoco, pero si consumimos mucho puede haber incluso algún tipo de Mm. contaminación o aumentar esa exposición que hacemos sobre el gluten, porque ya sabemos que siempre hay unas partículas que se están quedando y entonces estamos consumiendo de más. Al final estamos cambiando alimentos, no tiene mucho sentido. Lo que tenemos que hacer es un poco indagar. Y a veces esos cambios Importante. nos dan un poco de miedo, ¿no? O sea, el miedo en el cambio también está. O sea, es un momento interesante el cambio para explorar, pero también nos da un poco de miedo. Y miedo cuando hay que hacer cambios implica tiempo, porque nos implica investigar, avanzar, Exacto. indagar. Oye, he probado, no me gusta demasiado, voy a probar con otra cosa, o ya este alimento no lo quiero probar, ¿no? Encontrar ese alimento, porque a veces decimos, ahora, gracias a Dios, hay muchos alimentos ya en superficies, grandes superficies, ¿no? Pero yo qué sé, el mijo, pues quizá es complicado encontrar, sobre todo que no tenga gluten. Bueno, pues ya Sí. tenemos que dar un poco de vueltas. Entonces, bueno, ahí está un poco. Y luego, si no hay un seguimiento profesional, te pierdes cosas. Ojo, cuidado, porque en un seguimiento no profesional, la avena se le descuida. Y la avena es importante retirarla durante los primeros 6 meses. Esto en un seguimiento profesional sanitario ya te lo están recordando constantemente hasta que se vea cuál es la evolución del peque en nuestro caso o del caso de los que yo sigo o del adulto, ¿no? De ver luego cómo funciona y cómo fluctúa esa avenina. Mm,
hay cosillas que se van a quedar muy perdidas. Las contaminaciones cruzadas que se quedan como muy sin constancia y sin revisar. Tipos de alimentos que a priori no parece que deberían de tener gluten, pero por la manufacturación, por las empresas, etcétera, pueden tener como las especias. Yo recuerdo que al momento que me puse a revisar las especias dije, madre mía, tengo que tirar todo. Porque nunca me había fijado, ¿no? O sea, en ese Claro, momento tú ya, claro, yo insisto, no puedo hablar de mi caso, esto es una cosa de las que hablábamos, ¿no? De redes, nunca se puede personalizar. Mi caso no es el de mi vecina de enfrente, aunque tenga 5 niños y uno con celiaquía, porque yo me dedico a esto. Entonces, claro. en ese momento empecé a pensar, ¿no? Tu cabeza va como a 300 por hora y ves que todo en casa tiene gluten y viene un poco por ahí, ¿no? Porque si la industria funciona muchísimo con gluten, porque es una base de nuestra alimentación, es muy económica, se ha trabajado mucho Mm, para que sea económico. Sobre todo hablo del trigo, aunque hay muchos más sí. cereales que contienen el gluten, ¿no? Pero que ahí está en esa base, pues tenemos que indagar mucho y revisar que todo esté correcto. Mm. Entonces Sí, viene un porque poco por además, ahí. sí, y no es del todo, o sea, no es todo lo intuitivo que debería ser. No, Es decir, sabemos que estos cereales contienen gluten, pues no, hay veces que te dicen, pero ¿cómo va a llevar el comino gluten? Pero ¿cómo va a llevar, no sé, un chorizo gluten? Pero ¿cómo va a llevar? Bueno, pues necesitamos tener un poquito de información para tomar las mejores decisiones y pensar que cuanto menos procesado está algo, más eso. opciones hay de que nos lo podamos comer. Cuanto más, pues yo estos días que estoy en Asturias, que tiene mi padre la terraza llena de tomates, de pimientos, de Maravilla. puerros, de berenjenas, de tal y cual, pues claro, estás pensando en, es que aquí no necesito mirar etiquetas, ¿no? Entonces necesitamos también mucha información para saber qué etiquetas hay que revisar, etiquetas hay que revisar de otra manera para tomar las mejores decisiones. Pero has dicho dos palabras claves, producto fresco y producto de temporada. Hay muchos más que sí podemos consumir que los que no. Ahora bien, hay que asegurarse de que sabemos discernir entre esto sí, esto no. Y luego, bueno, pues si tenemos dudas por lo que tú dices, ¿no? De la avena, de ese seguimiento que es tan importante, la parte de educación, de Total. explicarle a una mamá que hace la comida en casa todos los días que las lentejas pues hay que revisarlas porque son una legumbre, pero pueden tener granos de trigo. Es un poco lata, es un poco rollo, pero hay muchas más cosas que tenemos ahí. Y el tema de los cereales, por supuesto, hay vida más allá del arroz y del maíz, por suerte, Mm. porque al final necesitamos, bueno, pues también fibra, hidratos complejos y ese tipo de cosas y podemos acceder a ello y yo creo que además es la oportunidad, ese momento de cambio que tú dices, para mirar un poquito, para pararnos. Lo primero para pararnos porque Sí, vamos siempre tan rápido que es muy difícil, pero pararnos y decir, ostras, total. pues igual me estoy pasando con los ultraprocesados y por eso noto tanto el cambio. Justo. Claro, y hay que ir un poquito más a cocinar. A mí, por ejemplo, me gustó durante muchísimos años cocinar. De repente tuve una cocina muy pequeña y dije, ya no me interesa. No, ya no, ya no, ya no. Y cuando empecé otra vez a estudiar seguridad alimentaria y luego el TSD, fue cuando me metí en la cocina y empecé a darles otras oportunidades a las verduras que yo siempre me las comía plancha a horno, a veces con mejor resultado, a veces con peor. Y es cuando dices, es que no son un acompañamiento, es que pueden ser las grandes protagonistas de tu día a De día todo. todos los días, exacto. Y en principio las podemos comer porque no hay ningún problema y son pura salud, puros nutrientes. Ahí está. Es que al final esta revisión cuesta mucho. Yo también noto mucho, ¿no? Cuando hay un poco de, voy a decir, hate, ¿no? En redes Mm, sociales, cuando, no sé, recuerdo, por ejemplo, decía, no le des más carne a tu peque, ¿no? Y había como, ¿cómo no le voy a dar carne? ¿Qué le voy a dar? Azúcares. No, dale verdura. Dale fruta, pero es que cuesta mucho cuando nos han habituado desde pequeños, ¿no? Entonces, hacer efectivamente. ese pequeño trabajo en casa de todos los días, de trabajar, quizá empezamos a trabajar con nosotros ya directamente, porque claro, no podemos pedir que un peque coma fruta si yo no la estoy comiendo, ¿no? Entonces, cuando tenemos que hacer esos cambios, cuesta mucho y priorizar eso, al final podría ser de sentido común, pero es que tenemos muchas cosas en crianza. Yo como madre, como trabajadora en materno-infantil, hay tantísimas cosas que priorizar en la crianza que es como muy difícil. Sin embargo, esto es una inversión a futuro. Tenemos que entender que comemos desde que casi, bueno, desde que se nos procrea, ¿no? O sea, estamos consumiendo la alimentación de nuestra madre hasta que nos morimos y lo necesitamos, porque si no morimos. Entonces,
es muy importante dedicarle un tiempo y no tiene que ser o blanco o negro. Tenemos que ir poquito a poco, cambiando pequeñas cosas que nos hagan avanzar y con eso pues vamos a funcionar mucho mejor. Es que no hay que hacerlo todo perfecto, hay que hacerlo sin Exacto, más. exacto. Y vivimos en un mundo muy dicotómico, o eso siento yo, ¿no? O lo hago todo Sí, perfecto o no. Y eso también nos lo da las redes, ¿no? Ese mundo acelerado del que tú hablabas, las redes que están constantemente diciéndonos cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que funcionar. Pues no, cada familia tiene que buscar su manera de hacerlo mejor y ir poquito a poco haciendo esos cambios. Es lo totalmente, necesario. totalmente. No todos podemos desayunar unas semillas de chía con no sé qué, el aguacate con no sé cuánto para la comida, hacer... No, sí, está bien tener información y luego adaptarlo a nuestros gustos, al tiempo de cocina, si tenemos o no, si nos gusta o no, los horarios de trabajo, los niños en casa, todo ese tipo de cosas es Todo. fundamental que lo tengamos en cuenta y que no nos castiguemos tampoco, porque yo a veces hago webinars y hablo pues eso de frutas y de verduras y a veces me dicen, mamá, es que es imposible que mi niño coma verduras, es que no soy capaz, es que no puedo y ya está, batalla perdida. ¿Qué puedo hacer? Y yo digo, pues habla con Tania, porque es que Aquí entiendo, está. yo fui muy mala, o sea, mis padres lo recuerdan con escalofríos. Yo comía fatal también porque estaba malita siempre, ¿no? Claro. Pero se hace muy complicado y sufren mucho cuando no son capaces de que el niño coma. Y menos ver frutas y verduras. ¿Qué hacemos? Hay que empezar desde el principio, desde que empezamos con los sólidos, con el baby led weaning. ¿Qué hacemos? ¿Cómo empiezas tú? ¿Cómo has empezado tú? ¿Y qué recomendaciones das para esos primeros meses en los que dices, bueno, venga, vamos a empezar con los sólidos y quiero que coma de todo o intentar que coma de todo? Claro, es que hay muchos factores, ¿no? Es verdad que arrancar la alimentación a partir de los 6 meses con un baby led weaning, si llamamos baby led weaning a comer con trozos, o sea, una seguridad para unos trozos, saber cómo son los trozos, pero verdaderamente el baby led weaning lo que quiere decir es que sea el alimento más cercano posible a lo natural, ¿no? Para que el peque pueda identificar lo que está comiendo, porque una de las primeras necesidades que tenemos es la relación con la comida, el experimentar, ¿no? Y además va muy vinculado a eso que sabemos que es la alimentación complementaria, o sea, la alimentación complementaria no es comer y ya está, he pasado de la teta o del biberón a comer, no. Todo lo contrario, es empezar a experimentar, a conocer los alimentos, a reconocerlos, a, a ponerle, a ponerle color a los alimentos, a ponerle olor, a ponerle sabor, ¿no? O sea, yo a veces veo a los peques que están en consulta, yo que sé, empezando a disfrutar de un alimento, cuando me mandan vídeos las mamás o los papás, y es que diría, yo daría una mano por saber lo que es comer una fresa la primera vez de mi vida y reconocerlo ahora como adulto, ¿no? Entonces, estamos como muy distanciados por nuestra vida, por nuestra rutina, de esa experimentación, de ese juego, de esa alternativa que tenemos que exponer a los peques con los alimentos. Y eso puede hacer que a veces confundamos el hecho de que tienen que comer o empezar a comer ciertos alimentos diferentes con el hay que comer ya sólido. No, o triturado, ¿no? Me da igual, ¿no? El formato. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando lo trituramos no es lo mismo el color que se queda, la textura que se queda siempre igual, color similar, olores parecidos, y eso hace que el peque no tenga un recuerdo ni un refuerzo sobre lo que está comiendo. Entonces, no quiere decir que el baby led weaning sea la única fórmula para comer verduras ni frutas, ¿no? Sí que es verdad que puede ser una interacción positiva para muchas cosas, pero sobre todo para relacionarse con la comida y entender lo que está comiendo. A mí no me tiene por qué gustar todas las verduras. A lo mejor rechazo el brócoli, pero eso no implica que rechace la zanahoria, que rechace la patata o que rechace el calabacín. Si yo lo junto todo triturado y el olor del brócoli predomina, el color del brócoli predomina, voy a rechazar de pleno todas esas verduras que van compuestas ahí. Entonces es un poco complicado. Luego también vemos que hay ciertos peques que cuando llegan al año estaban comiendo muchas verduras y muchas frutas, ¿no? Llegan al año y empiezan a desaparecer esas frutas y esas verduras, empiezan a hacerse más selectivos, empiezan a rechazar, independientemente que hayan hecho baby led weaning o que hayan hecho triturados, Ujú. ¿no? ¿Y esto a qué se debe? A que empiezan a tener otro tipo de habilidades, empiezan a caminar, empiezan a intentar comunicarse más, entonces pierden ya el interés de toda esa experimentación. Ya comen porque necesitan energía, entonces pueden priorizar otro tipo de alimentos que les da más energía, ¿no? Ujú. Pues como granos integrales, como grasas. Entonces, es casi hasta natural que empiecen a rechazar las frutas y las verduras. Pero ¿qué tenemos que seguir haciendo? Exponerles. O sea, un alimento que yo no tengo, no recuerdo que existe, por tanto no lo voy a elegir.
Claro, Entonces, claro, yo como familia, a la que me expongo, en el que ya tengo un cansancio extenuante, ¿no? Donde ya he expuesto al peque a chorrocientas veces el brócoli y además de muchísimas maneras de presentárselo. Yo no como brócoli, pero se lo voy a exponer igualmente. Claro, ahí ya empieza como muchas dificultades, ¿no? Mamá no lo está comiendo o papá no lo está comiendo, hay muchas formas de presentármelo, aparecen los olores, aparece el color, insistencia de que lo pruebe, por mi parte rechazo, empiezan a implicarse demasiadas piezas del rompecabezas que hace que siga rechazando el alimento, ¿no? Entonces, es complicado. Yo entiendo que cuando llegamos a ese momento en familia, en el que veo que yo estoy haciendo todo lo posible, pero esto no avanza como yo espero, las expectativas frente a la realidad hace que yo me desespere y que pues deje de exponerlo, deje de ofrecerlo, claro. deje de comprarlo y por tanto así avance a pues, dejar de consumir. Por otro lado está el miedo de que deje de comer, ¿no? Si yo le estoy exponiendo frutas y verduras y pollo, ¿no? Por ejemplo, el pollo se lo come estupendamente, pero las frutas y las verduras no, pues siempre voy a poner pollo, porque quiero que se alimente. Entonces voy a decirle que se coma por lo menos el último trozo de pollo, voy a decirle que, ¿por qué? Porque quiero que coma a mi peque, Claro. evidentemente, no quiero que se desnutra. Sin embargo, estamos intentando activar todo lo contrario. Estamos haciendo que siga reponiendo fuerzas con respecto a los alimentos que más le gustan, ¿no? Entonces, es difícil el trabajo, cuanto más avanzan en edad, más difícil, ojo, porque ellos no son seres únicos de la familia, salen de casa, conviven con otras personas, sobre todo adultos pequeños como ellos, donde hay muchísima interacción, donde hay muchísimo rechazo a ciertos alimentos, donde se comunican y se hablan de ello. Entonces, qué mejor que intentar seguir trabajando todos los días de nuestra vida. Qué Sin complejo. presión, sin expectativas, simplemente trabajar en pro de que un día lo quieran comer o un día elijan comerlo, ojo, que es muy importante. Ahí es fundamental también vuestro papel como profesionales, Sí. porque si no somos capaces a veces, ¿no?, de pararnos y decir, madre mía, estoy aceleradísima, no llego a todo, están picando mi calle y no puedo grabar con Tania, este tipo de cosas, si no tenemos tiempo para eso, a veces llega un momento que dices, efectivamente, lo que quiero es que coma, pues cómete el pollo y ya está, y tiramos con el pollo. Y te sigue ahí dándose dolor de cabeza de el niño no come nada, el niño no come nada, el niño no come nada, pero bueno, mientras coma pollo, pues bueno, pues ahí seguimos, ¿no? Y estamos en los percentiles y tal, pero claro, eso o lo paras o es una bola de Total. nieve que, claro, o sea, yo, por ejemplo, mi gran reto fue siempre la fruta. Mis padres comen, devoran fruta, pero yo de pequeña dije que no quería fruta. De vez en cuando escuchabas, come fruta, y yo decía, prefiero un bocadillo de nocilla. Y me decían, bueno, con tal de que comas bocadillo de nocilla. Y ya está, ¿no? Y de adulta me ha costado lo mío intentar comer fruta todos los días. No te digo mucha cantidad, empezar poquito a poco, metiéndola en ensaladas, en yogures, preparándola justo después de, o sea, mientras preparo la comida, yo ya tengo la fruta al lado para que lo considere una parte de la comida y no tener que parar a, venga, voy a pelar ahora una manzana y tal. Cuestan adultos porque yo, bueno, pues de pequeña no se me inculcó esto y ya está, bastante hicieron, bastante hacen los padres en general, ¿no? Pero por eso me parece tan importante explicar cómo trabajáis para que cuando nos vemos en casa en esta situación, digamos, igual no puedo con todo solo o sola, igual necesitamos que un profesional nos dé las claves para intentar esto, llevarlo lo mejor posible, que igual no le gusta la verdura y es raro que no te guste ninguna verdura, ninguna fruta, ¿no? Pero ahí es muy importante también vuestro papel para eso, para hacerles pensar y decir, vamos a buscar caminos porque los hay. A ver, ahí está un poco la situación, ¿no? Que muchas veces lo que nos pasa es em, esa aversión al cambio que tenemos, o esa, fíjate, tú cuando ya eras adulta fue cuando decidiste priorizar el camino de la fruta, ¿no? Cuando somos padres hay tanto que priorizar, como te decía Claro. antes, que es muy difícil, ¿no? Ponerlo en la balanza y decidir, pero siempre está ahí, ¿no? Y siempre queremos que nuestros peques, sobre todo cuando son voy a llamar los malos comedores, pero sobre todo cuando son selectivos, los mal llamados malos comedores, que son niños muy selectivos o que han decidido que hay un gran número de alimentos o de grupos de alimentos que no van a consumir,
hay que intentar trabajarlo principalmente porque puede haber patologías detrás que no estamos visualizando. Entonces, seguimos avanzando sin ver que puede haber algo detrás, que puede ser emocional, que puede ser psicomotor, que puede ser de la propiocepción, que puede ser patológico. Puede haber muchísimas cosas detrás. Primero tenemos que eliminar que eso no exista y luego tenemos que ver cómo podemos trabajar esas estrategias para que vaya ahí. Porque fíjate, y tú lo has dicho genial, en que las familias tienen tanto y bastante con ello, sobre todo las que nos han criado a nosotros, ¿no? O sea, Mm. tenían mucha menos información, hacían lo que podían con lo que tenían y aún así han intentado siempre, pues mira, aquí está la alimentación, bueno, con que coma voy a seguir avanzando porque si no me quedo aquí parada, ¿no? Pero es que ahora ya llegamos a un punto en esa sobreprotección de, bueno, pues que coma, si esto es lo que quiere, que coma esto. No, tenemos que trabajar y en pro de ver qué es lo que necesita, ¿no? Y necesita muchos nutrientes que a veces no están en su haber ni los quieren ver. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja diciendo hay que probar, hay que... No, tenemos que cambiar el prisma. Y cuando cambiamos el prisma, descargamos la mente del adulto que está trabajando eso o de los adultos que están trabajando eso y entonces todo se empieza a ver diferente. Entonces, muchas veces nosotros en las consultas pediátricas trabajamos mucho más con adultos que con niños, a pesar de que a veces Claro. son niños casi adolescentes, ¿no? O adolescentes. Es que hay que descargarnos de esa responsabilidad, de esa culpa, de esa carga que tenemos dentro, que eso es lo que nos hace llevar a comportamientos que quizá haya un rechazo por la otra parte, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar más esa parte y muchas veces, o en algunos casos, o en algunas consultas son más, tenemos que derivar a otros profesionales como psicólogos y ya no por trabajar, sino trabajar en la familia y ver por qué Exacto. puede estar dando ese problema, lo que decía antes, es revisar que no haya nada detrás. Pero es que otras veces este tipo de camino, aunque sea nutricionalmente hablando, parte por ver cómo nos comportamos en la mesa, cuáles son nuestras tácticas, cuáles son esas estrategias, dónde estamos enrocados, porque muchas veces no nos damos cuenta hasta que lo contamos en voz alta, ¿no? A veces contarlo en voz alta o escribirlo es el que dice, ostras, es que siempre digo lo mismo, ¿cómo no me va a rechazar esto? O sea, va a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, viene un poco por ahí todas las cosas. Es un campo demasiado bonito como para que se quede ahí, ¿no? O sea que somos pocas familias ya en el planeta, al menos en España. En otros países no, hay muchísimas familias. Sí, a ver, es un tema muy, muy complejo porque son muchos factores y como decimos, ¿no? Durante todo el podcast, depende tantísimo de cada miembro de la familia y de la familia en su conjunto, que es muy complicado y por eso tú Total. siempre insistes, ¿no? Cuando vengáis a consultar, que sepáis que lo vuestro va a ser individualizado, que no Total. puedo adaptar absolutamente nada, ningún trabajo que ya haya hecho previamente con una familia para vosotros. Y eso es muy importante, no solo lo que comemos, sino cómo lo comemos, ¿no? Cómo nos sentamos en la mesa con tranquilidad o nos Claro. sentamos en la mesa a engullir y rápido, que tengo que salir corriendo, el niño se queda un rato, bueno, pues que se quede con su hermanito o con quien sea y tal, que yo me tengo que ir. Al final son esponjas y lo absorben absolutamente Todo. todo y el comportamiento de los adultos pues también es muy importante, claro. Todo, todo, todo. Es que hay tantas situaciones. Fíjate, yo he tenido un niño en consulta que necesitaba estar acompañado. Comía mucha cantidad porque se sentía solo cuando estaba comiendo, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde visibilizamos? ¿Cuál era su manera de parar de comer? Cuando alguien llegaba, conversaba con él, cuando estaba en el cole comía menos cantidad porque había más niños. Entonces, claro, es que hay tantas interacciones dentro del mundo de la alimentación que tenemos que ir un poquito a poco indagando qué es lo que está pasando, que tenemos que ir poco a poco viendo si a veces, yo muchas veces lo digo, ¿no? Sobre todo cuando hablo con las mamis o cuando empezamos a trabajar en embarazo o en el posparto y estoy trabajando con la mami, no con la familia tanto, que muchas veces en consulta no hablamos tanto de los alimentos como de todo lo que hay alrededor de los alimentos, ¿no? En el posparto pasa mucho de las emociones, en cómo nos encontramos, en todo el baile hormonal, en que ya queremos ponernos a dieta porque necesitamos estar como estábamos antes, cuando verdaderamente nuestra cabeza ya no va a ser la que era antes, nuestro cuerpo no va a ser el que era antes y nuestra vida no va a ser la que era antes. Entonces, querer intentar recoger lo que había antes es como aferrarse a algo cuando lo que tenemos que buscar es esa exploración del cambio, ¿no? Es difícil, pero los seres humanos estamos cambiando constantemente. Entonces, hay que ser un poco más flexibles ante el cambio y trabajarlo y amoldarnos y vivir esas emociones, ¿no? Con el cambio que aparecerán. Y pues, si necesitamos profesionales, pues nos apoyamos en ellos. Para eso Y a está. eso, efectivamente. La desgracia es que no tenemos de la seguridad social, sobre todo dietistas y nutricionistas, a gran escala, ¿no? Porque hay muchísima gente que no se lo puede permitir Exacto.
y que no puedo hacer nada, ¿no? Y ya no pienso en cuestiones como aprender a comer verduras o aprender a comer directamente, sino pienso en enfermedades como puede ser la celiaquía. O sea, me Exacto. parece muy duro que las personas no puedan tener un acompañamiento cuando realmente hay una complejidad de una enfermedad que hay que Exacto. revisar. Y en prevención, o sea, todo lo que es presión arterial, diabetes tipo 2, todo este tipo de cosas que se pueden prevenir con unos buenos hábitos, con una buena educación. Si desde pequeños nos explican un poquito, no hace falta estar calculando todo el día la cantidad de hidratos que tengo que consumir y la cantidad de proteína, que es una cosa que a mí me preguntan cada vez más. Supongo que es que está de moda levantarse y calcular los macros del día, yo no lo puedo comprender, pero a mí la gente, y ahora te lo voy a preguntar a ti, porque ya que me lo preguntan a mí, te lo pregunto a ti, pero no se trata tanto de eso, sino de tener una buena relación con la comida, de pensar en que los alimentos en su manera natural y además de temporada es cuando mejor están, cuando más cosas ricas nos van a dar, y no solo ricas, sino que al final necesitamos nutrientes para vivir. Los peques necesitan nutrientes desde el momento, ¿no?, en el que esa mamá se queda embarazada, y entonces sí, miramos muchísimo la alimentación, pero la tenemos que mirar durante toda la vida. Primero nos la va a ayudar a pautar nuestra mamá y nuestro papá, y después también somos nosotros. Y nos falta, yo creo, que esa base, y nos faltan esos profesionales al lado del médico para decir, Total. oye, cuidado con esto está empezando a subir, hay cosas que están muy asociadas a la edad y que damos por hecho que yo cuando sea mayor voy a tener esto y esto y esto. Pues es que igual no es así. Igual es que lo hemos normalizado porque nunca nos han enseñado a optar por otro camino, ¿no? Pero, y de hecho, fíjate, estamos hablando de niños a los que son muy selectivos con la comida, pero nos encontramos con el otro polo totalmente opuesto. Encontramos mucha población infantil con obesidad, y yo he visto datos de hígado graso tremendos en población infantil. Y dices, jo, ahora tenemos mucha información. Qué complicado es y qué bien lo hace la industria alimentaria también, ¿no? Para Muy bien, muy bien. Pero llenarnos es las que muchas despensas. veces esa selectividad va muy vinculada, ¿eh? O sea, esa obesidad muchas veces va muy vinculada a la selectividad, ojo, por un montón de motivos. Pero priorizar, entre otras cosas, los alimentos animales, lo diré así de una manera que me lloverá, pero puede generar esa obesidad. Básicamente por cómo por cómo es el paladar, por un montón de cosas, pero porque la industria también los utiliza, como las grasas de los animales, como, o sea, no solo estamos todo el rato demonizando el carbohidrato, los cereales refinados, que ojo, no estoy diciendo que estén bien, para nada, pero es que son dos que se vinculan, que están totalmente Claro, vinculados. Entonces, ahí se generan también selectividades. O sea, si mi paladar está habituado a unos sabores muy sabrosos, a unos sabores muy intensos, a unos sabores que van a ganar y que cuando me como una fresa no me sabe a nada, porque además está fuera de temporada, porque está en una cámara frigorífica, pues es que no me voy a decidir por una fresa ante un bocata de nocilla, pero tampoco me voy a decidir por comer unas lentejas ante un chuletón de ternera bien sabroso y con mucha sal. O sea, al final está como siempre muy dicotómico, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? O sea, y hay que intentar integrar la alimentación, intentar llevarla desde otro prisma. De eso de que eso que decías que te dice mucho de cuántos macros, a ver, sí me lo preguntan porque trabajo muchas con mamás. Y cuando claro. trabajo con mamás y estamos en ese punto, pero bueno, yo desde el primer momento cuento cómo trabajo, en pro de qué trabajo, y entonces ya bajamos expectativas y si no es lo que están buscando o no es la profesional que están buscando, pues les intento ayudar, ¿no?, a buscar otra profesional. Pero bueno, yo creo que es parte un poco de todo lo que hay en el mundo redes, en el mundo información, en el mundo televisión, que la estamos denostando un poco, pero sigue ahí, haciéndonos Sí, todo el rato llamaditas de atención. Nos hemos criado con ella, en nuestra mente están todos esos tics, ¿no? De hay que adelgazar, hay que estar en forma, hay que estar bien, hay que... Sin embargo, no estamos exacto. priorizando, pues eso, que mis arterias vayan a estar bien, que vaya a funcionar bien. ¿Qué es lo que hace mi cuerpo por mí? ¿Qué es lo que hace? O sea, yo me puedo levantar cada mañana, ole,
O sea, me da igual tener 4 kilos de grasa de más o 4 kilos de grasa de menos. Me puedo levantar todos los días de mi cama. Exacto. Puedo llevar a mis hijos al cole, puedo echar a correr, puedo tener carreras con ellos. Pues eso es lo que está haciendo mi cuerpo por mí, no el que tenga una belleza y un físico extraordinario, es que a lo mejor solo puedo dedicarme a tener ese físico, ¿no? No puedo dedicarme a Exacto. mis hijos, no puedo dedicarme a cocinar, no puedo dedicar a leer, no, yo que sé, a lo que te apetezca, a ver la tele. ¿Cómo me está gustando esto que me estás contando? Es que es verdad, es que seguimos, aunque el mensaje es, no, no pasa nada, cada uno tiene su cuerpo y tal, que es un mensaje muy importante, por supuesto, al final, en el fondo, cuando rascas un poco, sí, sí, todo el mundo tiene su cuerpo, pero quiero pesar 5 kilos menos, ¿no? Viene gente a consulta, te dice, tengo patología, ayúdame, y Pero, además, y pero si además, puedo bajar, ¿no? claro, ¿Tú no qué crees que difícil. podré bajar al final? O muy difícil, muy difícil. Muy difícil porque principalmente, y cada vez vemos más profesionales que se dedican a ello, que focalizan mucho en este, sobre todo psicólogas y nutricionistas que están trabajando muchísimo en pro de ello, ¿no? Pero, pues que claro, ¿cómo no vamos a pensar, cómo no vamos a querer estar delgadas, ¿no? Sobre todo las mujeres, los hombres también, ¿eh? Ojo, o sea, en Mm, la sociedad, ¿cómo no vamos a querer estar delgados si sufrimos menos? O sea, si hay menos presión de todo, ¿no? Entonces es una claro. carga menos. O sea, me pongo o me autoimpongo esa carga porque va a ser una carga menos a la Sí, 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 tal postre. cual, tal cual. Entonces es complicadísimo, o sea, quitar ese... Cambiar ahí es las partes más difíciles que yo he visto, ¿no? Entonces, se puede, claro que se puede, pero hay que estar en esa escena y hay que priorizar esa escena. A veces en el caso de los peques o las familias con peques, quizá cuando volcamos todo en los peques, puede ser más sencillo el cambiar esa escena, el volcarnos hacia ahí, ¿no? El decir, bueno, pues si yo lo que quiero es que todo vaya bien, que esto también es una carga, ¿no? Entonces, quiero que todo vaya bien, en pro de que todo vaya bien, vamos, pero ahí hay mucho que hablar, porque en pro de que todo vaya bien, a veces me descuido yo como mamá, porque soy un poco, a veces, o en la gran mayoría de los casos, a lo menos a los que yo atiendo, la mamá es la del 90% de cocina, de aplique en las Sí, tareas domésticas, etcétera, y no llega. y nos llega, aparece hambre emocional, como o arraso lo que hay en la cocina, me decanto por alimentos muy procesados. ¿Qué hay ahí detrás? Pues una carga brutal que no sé cómo canalizar y descanso comiendo. Sí. Mm. Entonces hay que trabajar eso también. Buah, es que al final la alimentación y emociones van juntitos de la mano, ¿no? Y muchas veces no entendemos cosas y las hacemos muy en piloto automático, pensando que estamos en automático cuando lo que hay detrás es estrés, miedo, frustración o 20.000 cosas, o desesperación, ¿no? De decir, quiero que coman lo mejor, quiero que tengan lo mejor. Bueno, yo ya descansaré cuando tengan 18 años, ¿no? Ahí está. Y que, bueno, es que es muy difícil. Me imagino que trabajar con familias es muy satisfactorio y muy chulo, pero que también es tremendamente complicado porque no... Y además eso es importante que la gente lo sepa, que muchas veces queremos la pastillita mágica, la solución rápida, el producto milagro, y es que estas cosas requieren tiempo, Mucho compromiso. tiempo. Claro, Esto es una maratón. Esto es una carrera de esfuerzo, de mucho trabajo, de picar cada día un poquito, pero desde saber, desde el conocimiento. Porque si lo hacemos desde, esto tengo que hacerlo así, 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 no va a funcionar. Al final no deja de claro, ser como una dieta, ¿no? O sea, en la que hay una restricción, no hay un protocolo, en la que yo me voy a mover en unos límites. No, esto tiene que fluctuar y también va cambiando, porque mi familia va cambiando, los peques van creciendo, yo voy creciendo a medida que ellos van avanzando. Entonces, eso también debe de fluctuar. Entonces, es un trabajo de constancia, sobre todo constancia. Pero una constancia que si al final está guiada por profesionales, que no tiene que ser durante todo el no, recorrido, evidentemente, porque claro, muchas veces yo cuando doy alta a un paciente o cuando vemos que una familia está feliz, es que a veces solo me quieren una asesoría, ojo, ¿eh? O sea, solo necesitan cómo arranco el paso, ¿no? Cómo inicio este proceso. Y para mí lo más satisfactorio es poder ayudarles. Me da igual que sea una asesoría, que sea más tiempo. O sea, lo sí. ideal es que ellos cojan la herramienta suficiente o las herramientas suficientes como para hacerlo solos Claro, y adaptarlo a sus y que no me necesidades. necesiten más. Claro, sí, eso es lo ideal.
Entonces, bueno, es complicado porque también parece que lo vinculamos siempre, ¿no? También un poco, ahí no vamos a entrar porque si no ya podríamos estar aquí toda la mañana, pero la labor de la dietista, el nutricionista es, pues eso, acompañar en las dietas, restringir la bajada de peso, la mejora de la forma o la composición corporal. No, hay tantísimos caminos dentro de nuestro mundo que es que además son necesarios que es complicado. Hacer primero entender a la sociedad, pero luego que cuando ellos están ahí en ese punto no se les vaya al otro lado, ¿no? Porque, claro, Exacto. no deja de estar ahí. Sí, 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 Entonces, bueno, totalmente. poco a Totalmente. Qué poco, complicado, pero poquito a poco, poco a poco. efectivamente. Eso es, poco a poco. Bueno, Tania, se nos ha pasado el ratito Bola. volando. Se nos han quedado, yo lo digo siempre, yo tengo ahí pues ahí mi guión que sirve un poco pues para enfocar, encarrilar el tema. Se nos han quedado muchos temas de esta entrevista, pero es que en realidad te estoy escuchando y me vienen tantas preguntas, tantas dudas, que creo que, bueno, que a veces que me llegan y otras veces que me surgen a mí y ya está, aunque yo no tenga niños, pues también tengo sobrinas que las quiero muchísimo y además en distintas etapas de la vida, pues una ya tiene casi 4 años, otra tiene 5 meses, la otra tiene 9 y entre los 5 y los 9 meses dices, pero ¿qué es Oh, esto? Son mundos distintos total. totalmente. Y estoy aprendiendo muchísimo con ellas. Bueno, la más peque todavía está solo con lactancia, pero las otras dos además me encanta verlas comer porque disfrutan. Yo me acuerdo de la mayor que estrujaba el brócoli cuando tenía menos de 1 año y lo chupaba hasta que dejaba el tallo. Es una pasada, es una pasada. Entonces, creo que hay muchos temas que podemos hablar y yo ya te invito directamente a que vengas más veces, las veces que tú quieras, esta séptima temporada porque creo que hacéis una labor muy importante y que podéis ayudar a muchísimas familias. Y bueno, pues yo aquí te dejo este altavoz para que cuando tú quieras, pues lo que quieras, hablamos y ya está. Recojo el testigo, Lore. Cuando me necesites, ahí estoy. Al final, un poco, y para resumir así un poco, yo me embarqué en las redes sociales porque por altavoz de lo que yo hago, ¿no? Pero para guiar a esas familias que a lo mejor no tienen los recursos y que de una manera más general puedan crear sus propios recursos, ¿no? Puedan tener sus propios recursos. Claro, ¿qué pasa en ese momento en el que se ven con un montón de profesionales que te dicen una cosa y la contraria? Entonces, desgraciadamente, como no podemos decir, que esto está aquí y lo dice más gente, no lo digo yo sola, ¿no? Y lo dice un montón de estudios y lo hemos trabajado muchísimo y se ve en consulta. Bueno, pues hago todo lo posible para que llegue la información, para que llegue y se canalice a las familias y bueno, y lo que no, pues en consulta se puede hacer y se puede trabajar muchísimas cosas y si me necesitan, pues eso, para guiarles desde la alimentación complementaria, desde el embarazo, que muchas veces surgen muchas dudas más allá de la seguridad alimentaria, que es un poco lo que se nos transmite en la seguridad social, ¿no? Mm. O incluso esa diabetes gestacional, que no se está trabajando bien desde la sanidad pública, desgraciadamente. Bueno, un montón de situaciones que nos podemos encontrar a lo largo de la vida maternal y a lo largo de la vida pediátrica. Aquí estoy para ayudaros y para canalizaros. Y yo creo que nada más, ¿no? Te digo, hasta luego, ¿no? Adiós, ¿no? Exacto, hasta luego. Ella es, bueno, tenéis en las notas del podcast todos los datos para que podáis localizarla, ubicarla, consultarle. Bueno, habéis escuchado un poquito de ella, seguidla en redes porque efectivamente pues traslada mucha información útil y bueno, es complicado a veces, ¿no? Intentar ver los contenidos útiles cuando nos está llegando a todas horas. Desayuna un vaso de leche de leche no de agua con limón, no sé, es que ya no sé qué va a ser lo siguiente porque es que todos son milagros de todos los días y al final la gente muchas veces por pura desesperación dices, allá voy. No, esto tiene que ser personalizado, individualizado, cada uno somos un mundo y cada familia es un mundo. Y ahí tenéis a Tania que tiene conocimientos y experiencia suficiente para poder ayudaros en algo tan importante, ¿no? Como es la alimentación a nivel de toda la familia. No solo es para los peques, es que también afecta a los adultos, que es lo que comentabas, ¿no? Que muchas veces el trabajo tenéis que poner el foco en los adultos y que eso llegue a los peques. Así que de verdad que ahí la tenéis. Mil gracias, Tania, por este inicio de Gracias a ti. temporada tan chulo y espero que nos veamos pronto por aquí de nuevo. Seguro que sí. Muchas Yo ya gracias, un estoy aquí. abrazo. Tú ya estás aquí, yo ya te tengo fichada. Gracias. Gracias a ti, Lore.